Continuando con los modelos geopolíticos, después del año 1991 aparece en Estados Unidos una competencia entre modelizadores. Recordemos que 1991, ya lo dijimos en el video anterior, cae la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética, renuncia Rusia a la Unión Soviética, dice Iblacost, que no es lo mismo, y cae también entonces el paradigma de la Guerra Fría como ordenador de la geopolítica global. Y ahí aparecen al menos tres grandes autores que entran en esta suerte de competencia. Por un lado, el mencionado Huntington, que nos propone el choque de civilizaciones como modelo para entender el conflicto en la posguerra fría. Antes de Huntington, inmediatamente antes de Huntington, 1990, después de la caída del muro, tenemos el primer artículo de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, que luego se convierte, al igual que el texto de Huntington, en un libro de gran venta. ¿Cuál era el modelo geopolítico de Fukuyama? El fin de la historia, que era la supremacía de Estados Unidos como única potencia mundial, que iba a organizar un espacio ideológico, la democracia liberal, y la economía de mercado como único modelo posible. El fin de la historia era el fin de la Guerra Fría, pero para Fukuyama de ahí derivaba una suerte de visualización geopolítica mundial. Ese era un modelo también. Un modelo de organización bastante simple, en el cual había un faro, el de Estados Unidos, que se expandía en el modelo, en el modelo de gobierno que exportaba hacia el resto del mundo, y la resistencia que iba encontrando. No era mucho más que eso el modelo que nos proponía Fukuyama. Y además de estos dos, Fukuyama y Huntington, aparece un tercer modelo que, eh, digamos, cobró más relevancia en los últimos tiempos, que era el de Edward Luttwak, quien hablaba del pasaje de la geopolítica a la geoeconomía. También Luttwak escribe en 1990, después luego su artículo inicial, que creo que fue publicado en The National Interest, se convierte en un libro también de gran difusión. Son estos tres grandes libros de la década del 90 intentando explicar la Guerra Fría. El de Huntington, como decíamos antes, fue probablemente el más influyente de todos. Pero lo que nos planteaba Luttwak era que, caída la geopolítica ideológica del capitalismo versus socialismo, lo que sobrevenía después era una competencia geoeconómica entre las potencias emergentes de la posguerra fría para controlar mercados, tecnologías, producción y obviamente el comercio internacional. Luttwak imaginaba tres grandes actores en esta competencia geoeconómica, hablamos de 1990. Estados Unidos, el dólar, Europa, el euro y Japón, el yen. Todavía no había visto Luttwak en los 90 el fenómeno de China y de India, ¿no? Que son los que caracterizan a nuestro siglo XXI. Lo que decía Luttwak entonces era que esta competencia geoeconómica iba a sustituir al conflicto político y militar. Se imaginaba entonces una suerte de Pax eh, de posguerra fría, pero atravesada por la guerra económica. Eh, Decíamos que el modelo de Luttwak, el modelo geopolítico de Luttwak, tuvo eh, menos prensa en los 90 y el principio de los 2000, pero hoy está bastante de moda, ¿no? Porque para explicar la, la competencia estratégica entre potencias, que es el modelo hoy de antagonismo entre Estados Unidos y China, declarado por ambos países como estrategia nacional, entonces, bueno, estamos viendo en este momento la era ludwakiana de la posguerra fría, ¿no? Si uno tuviera que identificar a estos tres grandes modelizadores de los 90, Fukuyama, Huntington y Luttwak,
podríamos decir que Fukuyama es el autor paradigmático de la era Clinton, estamos hablando de Estados Unidos obviamente, ¿no? Huntington es el autor de Comienzo del siglo XXI, George Bush hijo y la guerra contra el terrorismo, y digamos que el mundo ludbakiano es el que aparece ahora y que tiene probablemente a partir del 2016 una expresión formal, porque ese fue el año en el que la Estrategia Nacional de Estados Unidos, publicada por el Departamento de Defensa cada vez que comienza un nuevo gobierno, 2016 había asumido Donald Trump su primera presidencia, plantea que la competencia estratégica entre potencias, y mencionaba a Estados Unidos, China y Rusia, es hoy la principal hipótesis de organización del mundo, o sea, modelo geopolítico, con la que iba a trabajar la nueva administración, o sea, la presidencia 45, la de Donald Trump. Así que, bueno, estos modelos en pugna son un poco con otros objetivos y otro lenguaje, son un poco también el capítulo 6 del libro de Agnew, ¿no? Agnew nos plantea que terminada la guerra ideológica, entramos en un mundo que está definiendo cuál es el nuevo régimen de soberanía y está planteando varias alternativas, no se termina de jugar por ninguna. El libro de Agnew es del año 98, la primera edición en inglés, la que tienen ustedes en español es del año 2005, la traducción. Eh, pero creo que nunca terminó de resolver Agnew en sus textos posteriores cuál era el ordenamiento geopolítico al que habíamos ido, cuál era la cuarta, digamos, era geopolítica, ¿no? Eh, Esta lo dejó ahí, digamos, capítulo abierto. Esta, esta idea de la modelización geopolítica también nos encuentra en la discusión de la polaridad del mundo, ¿no? Que es una discusión que la podemos emparentar también con la teoría de las relaciones internacionales, que ha trabajado mucho esta idea, ¿no? De los polos de poder en la distribución mundial de la influencia y los factores de poder en el mundo de estados, ¿no? Eh, Podemos decir entonces que el modelo de Fukuyama era unipolar, eh, mientras que los modelos de Huntington y de Ludwig son multipolares, ¿no? Porque están hablando de la existencia de múltiples polos de poder en competencia, en un caso cultural, en otro caso geoeconómica, por la definición de un ordenamiento geopolítico. Ahora, eh, uno podría plantearse que la, la multipolaridad también se parece bastante al panregionalismo, porque en el modelo de Huntington, las diferentes civilizaciones que estaban nucleadas a partir de estados fuertes, eh, de alguna forma son las que eh, distribuyen el ordenamiento geoeconómico en el formato de mecanismos de integración regional y comercial. Por lo tanto, la multipolaridad en acción vendría a ser entonces un encuentro entre la vieja tesis panregional y el comportamiento de los estados respetando sus respectivas áreas de influencia. Vamos a hablar unos minutos ahora de los métodos analíticos derivados de esta comprensión de el mundo como un modelo o una estructuración. Vamos a plantear tres estrategias o métodos de análisis. En primer lugar, y vamos a mencionar esta muy rápidamente y vamos a pasar a la segunda y la tercera, podemos decir que un método
de la geopolítica contemporánea consiste justamente en caracterizar los modelos geopolíticos, es decir, pensar los temas en función de una modelización geopolítica global. Eh, si yo pensemos ahora un poco en el trabajo de análisis monográfico que van a realizar ustedes en este seminario, si van a pensar eh, cualquier tema de actualidad, una forma de hacer un análisis geopolítico, en los términos que estamos viendo en esta clase, es pensar cuál sería la modelización geopolítica global que corresponde a el tema o el conflicto o lo que estemos intentando abordar. O tal vez analizar un tema específico en función de algún modelo geopolítico. Pero hay otros dos métodos que son particularmente interesantes y que están ligados a autores que venimos viendo. Por un lado, el método del análisis del código geopolítico, que ahora vamos a ver qué es, y por el otro, el método del análisis del conflicto territorial, que está más asociado a la Escuela Francesa de Geopolítica. Vamos primero por el método de análisis del código geopolítico. ¿Qué es un código geopolítico? Un código geopolítico es un conjunto de conceptos, valores, categorías compartidas dentro de una determinada élite que conduce la orientación geopolítica de un Estado o de algún otro tipo de actor geopolítico relevante, eh, y que consta de al menos 5 elementos caracterizadores. ¿Quiénes son los amigos del actor geopolítico, llámese Estado? ¿Quiénes son, punto 2, quiénes son los enemigos de ese actor geopolítico? 3, ¿cuáles son las estrategias que despliega el actor geopolítico para afianzar las alianzas con los amigos? 4, ¿cuáles son las estrategias que este actor geopolítico despliega para disuadir o contener la amenaza de los enemigos? Y punto 5, ¿cuáles son los discursos que se utilizan hacia adentro y hacia afuera de la sociedad del actor geopolítico? ¿No? Hacia adentro sería los ciudadanos del país, hacia afuera sería, digámoslo así, la opinión pública internacional, para legitimar o justificar las acciones que forman parte de las estrategias antes descritas. Este código geopolítico se caracterizaría por su estabilidad en el tiempo y también por el mencionado carácter compartido. Por lo tanto, si vamos a distinguir el código geopolítico en estos dos términos, estabilidad y consenso, vamos a diferenciar la definición de código de la de visión geopolítica y la de política exterior. Una visión geopolítica es también la enunciación de cómo debería ser la orientación geopolítica de un país hacia afuera, pero que no necesariamente se convierte en el código geopolítico de ese país. La visión geopolítica podría estar enunciada por algún actor relevante, algún partido político, algún liderazgo político, algún intelectual, ¿no? Debería ser algo así como un, eh, una propuesta de acción exterior o de cómo debería estar ordenada la orientación geopolítica del mencionado actor, pero no pasaría del carácter propositivo. Ahora, cuando una visión geopolítica se convierte en algo compartido por todos los integrantes o casi todos los integrantes de una determinada comunidad política, ya podemos decir que esa visión geopolítica se codificó. Por otra parte, la política exterior vendría a ser algo así como la orientación geopolítica de un determinado gobierno, que no necesariamente
es el código geopolítico, porque si transcurrido ese gobierno la política exterior se modifica, evidentemente no era otra cosa que el conjunto de cálculos, estrategias y acciones que tal o cual gobierno tenían previsto para el periodo de ejercicio del poder. El código geopolítico podría formar parte de aquello que informa a la política exterior, pero la antecede y luego le sucede. Eh, el código geopolítico lo podemos caracterizar, en primer lugar, por estos 5 elementos eh, que nos trae la definición de Colin Flint en el libro Introducción a la Geopolítica, que tienen ahí para leer en la clase, está en inglés, pero también lo podemos distinguir desde sus límites, ¿no? Cuando la política exterior contradice el código geopolítico, uno puede decir que choca contra él y vemos entonces la limitación de la política exterior, o lo está reformando y entonces vemos el cambio del código geopolítico. Eh, algunos ejemplos fáciles. Sin dudas, forma parte del código geopolítico argentino la cuestión Malvinas. Eh, la cuestión Malvinas distingue amigos y adversarios o enemigos para la Argentina. El adversario o enemigo vendría a ser Gran Bretaña, y amigos son aquellos países que apoyan a la Argentina en la cuestión Malvinas, y sin dudas trae consigo un conjunto de estrategias y un conjunto de discursos legitimadores de la acción del Estado argentino respecto de esta cuestión. Y otra cosa, Malvinas es un valor compartido que está en la Constitución Nacional y que sostienen, con algunos matices de diferenciación, pero sostienen invariablemente todos los gobiernos desde el 82 para acá, o el 83 para acá. Malvinas entonces no es una política exterior de la Argentina, es más que eso, forma parte del Código Geopolítico argentino. También, por ejemplo, la relación armoniosa con los países de la región. El tema de Estados Unidos no está claro. O sea, creo que una de las características del Código Geopolítico argentino es una suerte de indefinición respecto a la cuestión de Estados Unidos, a diferencia de otros países como Chile, Brasil o Uruguay, que tienen clara en toda la comunidad política cómo es la relación y cómo debería ser la relación con Estados Unidos. Argentina no la tiene tan clara, por cuestiones que tienen que ver justamente con la configuración histórica del Código Geopolítico argentino. Eh, ahora, volvamos a la cuestión Malvinas. Ha pasado, pasa recurrentemente, que algún dirigente político argentino, sea o no representante, y sobre todo si es representante, se sale un poco del código geopolítico en torno a Malvinas, discursivamente, en términos de acciones, etcétera, ¿no? Es como que desborda un poco aquello que el código geopolítico tiene previsto. ¿Y qué es lo que sucede cada vez que algún dirigente político argentino desborda el, la codificación de la cuestión Malvinas? Eh, tiene que rectificar su discurso. Porque, dado que Malvinas tiene esta característica, es algo así como un límite de la política exterior argentina. Un gobierno no puede innovar en la cuestión Malvinas. Sí puede innovar en términos tácticos, estratégicos, en su plan de acción, pero no puede innovar demasiado en aquello que es compartido, es decir, la definición de soberanía en torno a Malvinas, el hecho de que la sociedad y los gobiernos argentinos y toda la comunidad política argentina busca recuperar el control de las islas en términos políticos. Digamos que no se puede ir en contra de eso sin pagar algún tipo de costo en términos de dirigencia o de opinión pública. Vamos a otro ejemplo
que me parece muy desafiante, que es la primera presidencia de Trump. Año 2015-16, campaña electoral en Estados Unidos. Trump se presenta como alguien muy innovador en términos de política exterior. Esto surge en los debates presidenciales televisados y en todas las declaraciones que había hecho en la campaña, porque proponía cosas como hacer una alianza con Rusia, con Vladimir Putin como líder político, sacar a Estados Unidos de la OTAN, revisar todos los contratos comerciales, los tratados comerciales, mejor dicho, eh, apoya el Brexit. Bueno, eh, Huntington había sido muy rupturista respecto del consenso bipartidario entre los republicanos pre-Trump, ¿no? Los republicanos que hoy llamaríamos moderados, aunque en aquel momento eran los neocons, pero bueno, Trump cambió un poco también las categorías internas de cómo eh, se, se etiqueta hoy a los republicanos, y los demócratas, donde había, desde toda la posguerra fría, había habido bastante consenso en torno a estos temas, ¿no? El sostenimiento de la NATO, la visión de Rusia como enemigo emergente, pese a que hubo una primaverita de entendimiento, pero que nadie terminaba de creer en los intelectuales de Estado, como dirían los clásicos de la geopolítica. Y también había planteado cosas que salían también de los cánones hablo de Trump, de los cánones previos, como por ejemplo una de sus primeras propuestas de política exterior, ya asumido como presidente, que era la creación de una mesa de coordinación entre Estados Unidos, Rusia y Turquía para discutir la seguridad en Medio Oriente. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en la primera presidencia de Trump con todas estas innovaciones? El hombre chocó contra Washington, porque no solamente recibió la oposición frontal del Partido Demócrata y de muchos miembros del Partido Republicano, como el senador McCain, bueno, y otros que habían sido muy influyentes tanto en el partido, en sus campañas presidenciales, como en, en los comités de política exterior del Congreso, sino que también había recibido eh, reacciones adversas a sus propuestas políticas de parte de las burocracias especializadas del Estado estadounidense, del Estado federal estadounidense, en temas de acción exterior, ¿no? El Departamento de Estado, que es como nuestra Cancillería, el Departamento de Defensa, los organismos de inteligencia, es decir, bueno, obviamente las Fuerzas Armadas, todos los burócratas especializados de la práctica geopolítica veían con mucha preocupación las propuestas de Trump y hicieron sentir el límite. Bueno, a menos de que la opinión pública tampoco entendía demasiado alguna de las propuestas de Trump porque había sido criada en la idea de Rusia como enemigo de Estados Unidos y esta propuesta, este conjunto de propuestas de Trump, pero sobre todo la propuesta de la alianza con Vladimir Putin, no fue asimilada eh, por buena parte de la comunidad política estadounidense. Lo que sucedió entonces, en resumidas cuentas, fue que Trump tuvo que poner a un freno a su geopolítica en su primera presidencia. La alianza con Putin no se realizó, la salida de la OTAN tampoco, la, eh, la revisión radical de los tratados comerciales entró también en algún tipo de freno. Digamos que Trump no pudo hacer lo que había dicho que venía a hacer en materia de acción exterior del Estado, porque su choque con el código geopolítico se hizo sentir. Ahora, este segundo Trump parece, como suele decirse, una palabra que no me gusta, pero la entendemos todos, este segundo Trump que viene recargado, parece querer insistir con su agenda rupturista en materia de acción geopolítica. Vuelve con el tema del entendimiento con Rusia, tal vez con otro lenguaje, pero lo vimos rápidamente en lo que comienza a plantear en torno a la guerra de Ucrania,
vuelve también al enfrentamiento con la OTAN y sobre todo con la idea de Estados Unidos como financista de última instancia de la OTAN, de última instancia, financista de la OTAN, cuando le pide a los europeos que financie su propio sistema de defensa. Y bueno, en su política arancelaria, que a mi entender, y eso si quieren lo conversamos algún día en el aula, es parte de una estrategia geopolítica y no es proteccionismo comercial, y que tiene que ver con las cosas que hemos visto antes, ¿no? El tema de la competencia económica, la competencia estratégica entre potencias, la multipolaridad en acción, el panregionalismo como elemento de esta multipolaridad, etcétera, etcétera. Eh, bueno, digamos que este Trump esta vez pareciera tener un poco más de eh, posibilidades de éxito en torno a la introducción en la acción exterior de Estados Unidos de elementos nuevos. Ahora fíjense, la duda que tenemos es si este tipo de innovaciones que propone Trump vienen para quedarse o no. Si son tan solo una política exterior de Trump o si van a transformar el código geopolítico estadounidense. Mi impresión a nada del comienzo de la segunda presidencia de Trump es que no sé si va a poder transformar el código geopolítico estadounidense, porque eh, buena parte de las cosas que hace reciben una reacción adversa muy notoria. Uno podría imaginar que si vuelve a ganar las elecciones en pocos años, cualquier candidato del Partido Demócrata va a revertir todas estas medidas que toma Trump en un contexto, digamos, donde pareciera haber encontrado la oportunidad para aplicarlas. Hay que ver muchas de estas si no reciben también un freno dentro del Congreso. Ya hemos visto cómo su agresividad arancelaria en las primeras, eh, en las primeras expresiones tuvo que ser revisada. Así que bueno, acá también tenemos otro caso de un código geopolítico eh, relativamente consolidado en Estados Unidos sobre cuáles son los amigos, los enemigos, las estrategias y los discursos legitimadores, y los límites que va encontrando el gobierno estadounidense a la hora de aplicarlos. Bueno, vuelvo entonces a la definición metodológica. ¿Para qué sirve el análisis del código geopolítico? En principio, para esto que dijimos recién, para estudiar la acción exterior de los estados en términos de aquellos que representan en el largo plazo y para poder estudiar las políticas exteriores de los estados y también las visiones geopolíticas no realizadas de los liderazgos y las corrientes políticas dentro de un determinado debate sobre la orientación geopolítica de un estado. Eh, a mi entender, el análisis del código geopolítico es muy rico para analizar un estado y también para analizar concatenaciones de códigos, porque en la definición de los autores de la teoría del código geopolítico, que son bueno, básicamente Colin Flint, eh, pero también Taylor en su momento escribió sobre el tema, y bueno, están aquellos autores que utilizan este concepto en sus análisis de caso. El, eh, el ordenamiento geopolítico mundial también puede ser entendido como una concatenación de códigos geopolíticos. Si estamos hablando de un mundo multipolar, el, eh, el análisis de los códigos o de una competencia geoestratégica entre potencias, que es un poco parte de lo que planteamos como modelo geopolítico en discusión en estos años, entonces el análisis de la codificación geopolítica es muy interesante para, eh, para entender cómo funcionan las diferentes eh, orientaciones en pugna en una multipolaridad en acción. Hay un texto de Agnew que vamos a ver oportunamente cuando hablemos de Estados Unidos, que es sumamente interesante, que es su libro Hegemonía, donde él eh,
Es un libro que ya tiene unos cuantos años, digamos, previo a esta discusión contemporánea de la competencia geoestratégica entre potencias o estratégica entre potencias, donde Huntington está explicando los orígenes, perdón, Agnew está explicando los orígenes de la geopolítica estadounidense a partir de que Estados Unidos se convierte en una potencia mundial. Eh, bueno, el libro es un conjunto muy interesante de tesis, hay muchas ideas ahí mucha tela para cortar, pero una de las ideas potentes de este texto es que el origen, como les decía, de las acciones geopolíticas de Estados Unidos hacia el mundo tiene que ver con la propia configuración histórica de Estados Unidos. Básicamente lo que va a plantear Agnew es que Estados Unidos está exportando su, eh, sus valores compartidos, o sea, la democracia, la sociedad de consumo de masas, la economía de mercado, a el orden internacional una vez que Estados Unidos se convierte en una potencia reguladora del orden internacional, es decir, estamos hablando del 45 en adelante. En el mundo previo a la Guerra Fría, el mundo en el cual las grandes potencias eran el Reino Unido, Gran Bretaña y Francia, no teníamos este tipo de exportación de modelos que conocimos en la guerra, en la geopolítica ideológica. Ustedes pueden decir, bueno, pero la guerra napoleónica sea la exportación de la Revolución Francesa a el resto de Europa. Pero bueno, no es exactamente lo mismo porque todavía no teníamos la geoestrategia, que es un producto del siglo XX, ¿no? Digamos que el mundo de Napoleón no tenía estos alcances en términos de definición geopolítica. Y traigo a colación este texto de Agnew porque hay un articulito sumamente interesante que vamos a ver en una clase más adelante cuando nos concentremos en China, un articulito, perdón por el diminutivo, pero es muy breve, de Flint y Su, un autor chino, sobre el código geopolítico chino, que también trabaja sobre una idea similar, ¿no? La idea de que China, en su orientación hacia el mundo, está exportando categorías y conceptos que eh, fueron originarias de los conceptos políticos fundamentales de la República Popular China. Es decir, que lo que nos están planteando Flint y Su es que el código geopolítico de China no tiene esos atribuidos orígenes milenarios, toda esa cuestión un poco aparatosa de ver a China como un país milenario en acción, sino que lo podemos analizar mucho más eficazmente como algo que se origina en la República Popular, que es un Estado nacido en 1949. Y bueno, en ese marco, Flint y Sue van a destacar que el principio de integridad territorial, eh, la limitación, contención o preferentemente expulsión de Estados Unidos del área Asia-Pacífico, digamos que tiene hoy como epicentro el respaldo de Estados Unidos a la isla de Taiwán, eh, la solidaridad internacional de los pueblos y este principio de autodeterminación de los pueblos que está tan presente en la política exterior de China, y otras características, bueno, obviamente, todo lo que es su doctrina militar defensiva, ¿no? Que hay autores que han llamado defensa activa, otras características del código geopolítico chino que Flint y Su analizan a partir del fenómeno de la franja de la ruta y de la iniciativa de la franja y de la ruta, ¿no? La antigua ruta de la seda, son entonces eh, deben ser entendidos en términos chinos, así como la hegemonía estadounidense debe ser entendida en términos de la historia política, económica y social de Estados Unidos. Por lo tanto, la idea de la codificación geopolítica la podemos vincular justamente con estas trayectorias históricas del actor geopolítico enunciador del código. Bueno, vamos rápidamente entonces a el otro método que le voy a proponer para analizar ordenamientos geopolíticos y sobre todo
orientaciones geopolíticas de los estados, que es el método de la escuela francesa de análisis eh, geopolítico de los conflictos territoriales. Pero eso lo vamos a ver en el video siguiente para no hacer más largo este.